Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Eli Conrib. El día de hoy, como ven, les traigo esta blusa, una blusa que la verdad tenía muchas ganas de tejerla porque tengo una carpeta guardada en donde tengo todos los proyectos que muchos de ustedes me envían, otros que yo voy sacando, pues que me gustan mucho para realizarlos. Entonces esta blusa fue una de ellas. Esta está en color rosa, fue la que yo vi. Después vi otras que están como con diferentes colores, me refiero a que son matizados. Y pues sí se ve bonito, pero yo quería más este tipo de color, así de que pues aquí la tienen. Es una blusa con dos puntadas diferentes, con un punto de arañita, y la parte de abajo es de abanicos así como caladitos. La verdad queda muy bonita, es una blusa muy romántica, es una blusa muy fina, muy elegante. La verdad que me gustó muchísimo, muchísimo esta blusa. Yo sé que siempre digo lo mismo en cada una de las prendas que tejemos, pero esta en especial me gustó mucho. Entonces para esta talla estoy utilizando 300 gramos, un poquito más, como 330 gramos más o menos, para tejer esta blusa. Estamos trabajando con un hilo muy delgadito, con un gancho de tejido también muy delgadito, para que la blusa quede así de finita, para que la blusa tenga una caída muy ligera. Me preguntan mucho si pueden tejer con hilo cristal, con hilo brisa. Yo les comento, para este tipo de prendas sí. Cuando son proyectos que a lo mejor requieren que la puntada esté como que un poquito más firme, la verdad no se los recomiendo, pero esta blusa sí la pueden tejer con hilo cristal. Sí pueden combinar dos hebras para que les quede un poquito más grueso, porque el hilo cristal es muy delgadito, y con hilo brisa también la pueden realizar, y siento que les va a quedar una puntada muy similar a este tipo de hilo que yo estoy utilizando. Así de que pues bueno, espero que les guste. Los invito a suscribirse, a compartir el video, a darle like. Cualquier duda que tengan pues les estoy respondiendo en los comentarios. Y pues espero que les guste esta blusa tejida súper bonita, muy elegante, muy romántica a crochet. Yo soy Eli Conrib y vamos al paso a paso. Bien, para realizar este proyecto vamos a estar trabajando con hilazas 100% de algodón. Esta es Emily's de Omega. Aquí nos sugiere tejer con un gancho del 2 o del 2,5. Voy a estar tejiendo con un gancho del 2,5 milímetros. Para hacer la blusa vamos a iniciar tejiendo como un tipo de top, en donde la base de cadenitas que vamos a tejer son 14 más 1. Ok, vamos a tejer múltiplos de 14 más 1 y vamos a tejer en dos piezas. Primero vamos a hacer la parte de enfrente y después vamos a hacer la parte de atrás, del mismo modo como tejemos esta. Al final las unimos y después llevo una puntada. Entonces vamos a tejer una línea de cadenas que vaya aquí en donde este dibujo trae este top. Así es en cómo lo vamos a tejer. Vamos a hacer una línea de cadenas que vaya de aquí a aquí. Por ejemplo, si ustedes de aquí a aquí tienen 50 centímetros, 40 centímetros, van a hacer esos centímetros basándonos con estos múltiplos de 14 más 1. Entonces, si se les complica, pueden tomar una cinta métrica y girar desde esta parte de aquí. Si tienen 100 centímetros, si tienen 90 centímetros, si tienen 60 centímetros, pues van a hacer la mitad, y la mitad es lo mismo, basándose en estos múltiplos. Vamos a tejer esta pieza con estos múltiplos desde aquí para arriba hasta aquí. Ok, de aquí hasta aquí vamos a tejer en forma derecha. Este es el motivo que vamos a tejer, y vamos a repetir desde la vuelta 1, que son en estas cadenitas, hasta esta parte donde tengo marcado. Así lo vamos a repetir tantas vueltas necesiten para llegar desde aquí a esta parte de aquí, porque al llegar aquí en donde estamos en la sisa, en donde va a ser la manga, una pequeña manguita que lleva, vamos a hacer unos pequeños aumentos que se nos van a formar desde aquí hacia acá. Ok, entonces estos aumentos los vamos a tejer de aquí a acá y de aquí a acá, para que esta blusa tenga una pequeña manguita. Y ya que tengamos esa manguita, vamos a tejer
Es un pedacito solamente lo que vamos a tejer, ni siquiera es tanto, es la mitad del hombro y ya se teje para arriba, porque ya de aquí lleva una forma redonda, ¿ok? Entonces hasta donde lleguemos de su sisa, en donde quieran que sea su separación, vamos a tejer estos aumentos. Así de que si yo tejo 2 motivos y ustedes ya tejieron uno, pues me van a esperar ahí tantito en lo que yo les explico cómo hacer esta pequeña abertura que va a ir aquí. No es abertura, estos pequeños aumentos que vamos a tejer de este lado y de este lado, para que nos quede esta formita de aquí, para hacer una pequeña manga, porque si no lo tejemos, pues nuestro tejido va a quedar completamente recto, y después para agregarle una manguita a esto sí va a ser un poquito complicado. Así de que vamos a tejer de ese modo, y ya que tejamos esta pieza, tejemos otra exactamente igual para unirla de los lados, y aquí vamos a formarle otra puntada a toda esta parte de aquí de abajo. Lleva otra puntada la blusa, completamente diferente a esta de aquí de arriba. Entonces voy a tejer cadenitas que sean 14 más 1 que vaya desde aquí hasta aquí. Aquí tejí 112 cadenitas. Ahora, después de esta, vamos a tejer una cadena. Nos vamos a ir a la cadenita número 2 y vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente punto otro punto bajo, y en el siguiente punto otro punto bajo. Tenemos que completar 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Vamos a tejer ahora 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a pasar aquí abajo 1, 2 y 3 puntos de cadena. Y en la cadenita número 4 vamos a hacer nuestro primer punto alto, el siguiente en el siguiente punto y el siguiente en el siguiente punto. Ahí está. Vamos a trabajar con puntos altos de 3 sacadas. Vamos a tejer ahora 1, 2, 3 cadenas. Vamos a tejer 3 cadenas y vamos a pasar en la parte de abajo 1, 2 y 3. Y en la cadenita número 4 vamos a tejer un punto bajo, en la siguiente otro punto bajo, en la siguiente otro punto bajo, otro punto bajo, hasta completar 5. Este será el número 4 y aquí mi número 5. Ahí está. Y ya de aquí vamos a repetir este grupito de aquí, 3 cadenas. Vamos a pasar 1, 2 y 3, y en la cadenita número 4 vamos a repetir nuestro grupo de 3 puntos altos. ¿Saben qué? Voy a tejer puntos altos dobles. Voy a tejer puntos altos de 2 sacadas nada más. 1, 2, 3, aquí en la cadenita número 4 vamos a tejer un punto alto de 2 sacadas, el primero, el siguiente en el siguiente punto y el siguiente en el siguiente punto. Tejemos 3 cadenas. Vamos a pasar 1, 2, 3 y en el punto número 4 vamos a tejer un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, hasta completar 5 puntos bajos. Ahí está mi grupo de 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, y ya vamos a repetir esto mismo de acá, que son 3 cadenas. Vamos a pasar 3 puntos en la parte de abajo y en el punto número 4 vamos a repetir el grupo de 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y de este modo vamos a repetir toda esta vuelta. Bien, aquí terminé de tejer mi vuelta. Vamos a tejer nuestros últimos 3 puntos y tenemos que tejer en las últimas 3 cadenitas que tenemos nuestros últimos 3 puntos bajos, como lo tejimos aquí al inicio. Bien, aquí llegamos al final. Vamos a tejer una cadenita, vamos a dar vuelta y en esta misma cadenita, en ese mismo punto, vamos a tejer una cadenita,
un punto bajo, perdón, en el siguiente punto otro punto bajo, dejando un puntito sin tejer. Ahora vamos a tejer 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y en este espacio de 3 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a tejer una cadenita y en este puntito de acá, de estas 3 cadenas que tenemos después de este grupo, otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Tejemos 3 cadenas. Y nos vamos a pasar de estos 5 puntos bajos que tenemos aquí al punto bajo número 2 y vamos a tejer aquí un punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo, dejando sin tejer el número 1 y el número 5, y ya de aquí repetimos. Aquí vamos a repetir de nuevo el grupo de 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos y de nuevo esto mismo, 3 puntos, los puntos bajos, todo esto lo vamos a repetir hasta llegar al final. Bien, aquí llegamos al final de la vuelta, tejimos las últimas 3 cadenitas y nos vamos a enlazar en el punto bajo número 2, vamos a dejar este punto sin tejer y aquí vamos a tejer el punto bajo y en el último punto el último punto bajo. Ahí está. Vuelta que sigue, vamos a tejer 6 cadenitas, son 3 cadenas para el punto alto y 3 cadenitas de separación. Damos la vuelta al tejido y aquí en estas 3 cadenitas que tenemos vamos a tejer nuestro grupo de 3 puntos altos. 3 puntos altos, tejemos ahora 3 cadenas. En el punto de cadena que tejimos entre estos 2 puntos vamos a tejer un punto alto, 3 cadenas y 3 puntos altos en el espacio de 3 cadenas. De este modo, 3 cadenas. En el punto bajo número 2 de estos 3 que tenemos, en el punto bajo número 2 tejemos un punto alto, 3 cadenas y 3 puntos altos en el espacio de 3 cadenas. De este modo es esta vuelta, así vamos a repetir y ya de aquí vamos a repetir esto mismo que tenemos acá, que son las 3 cadenas, el punto bajo en el punto número de 1 de esa cadena que tejimos, 3 cadenas y aquí nuestro siguiente grupo. Así vamos a tejer esta vuelta hasta llegar al final. Bien, aquí llegamos al final de la vuelta, tejí mi grupo de 3, vamos a tejer 3 cadenas y un punto alto en la cadenita número 1, en esta de aquí, dejando este punto sin tejer aquí. Aquí vamos a tejer nuestro punto alto. De este modo se completan 6 cadenas como el siguiente lado que tejimos. Vuelta que sigue vamos a subir con 3 cadenitas. Giramos y en este espacio vamos a tejer nuestro grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Tejemos 3 cadenas y vamos a tejer un punto bajo en este espacio de antes del punto alto. Metemos el gancho y aquí tejemos un punto bajo, perdón, es un punto bajo encima del punto alto y un punto bajo al ladito del punto alto para completar 3 puntos bajos. Tejemos ahora 3 cadenas, vamos a tejer 3 puntos altos aquí en este espacio de 3 cadenitas. Vamos a tejer el primero, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio de 3 cadenas 3 puntos altos, 1, 2
y 3. De este modo. Y ya vamos a repetir aquí las 3 cadenitas. Aquí al ladito del punto alto vamos a tejer un punto bajo, arriba del punto alto otro punto bajo y al lado del punto alto otro punto bajo. Entonces así vamos a tejer esta vuelta y ya de aquí vamos a tejer las 3 cadenitas y aquí el grupo de 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos de este lado. Entonces así vamos a tejer esta vuelta hasta que lleguemos al final. Aquí ya vamos a llegar al final. Aquí tenemos las cadenitas que subimos, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así de que tejemos 3 cadenitas después de los 3 puntos bajos y en este espacio de aquí vamos a tejer 3 puntos altos. Ahí están 3 puntos altos y en la cadenita número 3, 1, 2 y 3, aquí un punto alto. Muy bien, así terminamos esta vuelta. Vuelta que sigue vamos a tejer 3 cadenitas y en este mismo punto, aquí mismo, un punto alto. Tejemos ahora 3 cadenas. 1, 2, 3 y vamos a tejer 5 puntos bajos, así de que aquí tenemos 3 puntos bajos de la vuelta anterior, pues aquí en el espacio de las 3 cadenitas pegadito al primer punto bajo vamos a tejer el primer punto, encima del primer punto bajo vamos a tejer el segundo, encima del que sigue el tercero, encima del que sigue el cuarto y aquí sobre estas 3 cadenas al ladito de estos el quinto. Ahí está, nos quedan 5 puntos bajos. Tejemos ahora 3 cadenitas, 1, 2, 3 y aquí en el espacio de una cadena vamos a tejer un grupo de 3 puntos altos, todos en el mismo punto. Ahí está, de este modo vamos a tejer esta vuelta. Repetimos las 3 cadenas, los 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. 3 cadenas y el grupo de 3 puntos altos en el mismo punto, en donde tenemos el espacio de una cadena. Así vamos a tejer toda esta vuelta hasta llegar al final. Aquí llegamos al final de la vuelta, tejemos nuestras últimas 3 cadenitas y en la tercera cadenita vamos a tejer los 2 puntos altos que tejimos en el otro extremo. Ahí están nuestros 2 puntos altos. Tejemos ahora 3 cadenas. Giramos y en este espacio de las 3 cadenas vamos a tejer aquí y luego pegadito a los puntos bajos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Tejemos ahora 3 cadenas y vamos a tejer en la cadenita en el punto bajo número 2 tenemos aquí 5, en el punto número 2 vamos a tejer el primero, el que sigue en el punto que sigue y el que sigue en el punto que sigue, hasta formar 3 puntos bajos. Ahí está, tejemos 3 cadenas, nuestro grupo de 3 aquí al ladito de este grupo de 3 que tenemos, una cadena y 3 puntos altos en el siguiente grupo de 3 cadenas. Ahí está, de este modo tejemos ahora las 3 cadenitas y repetimos los 3 puntos bajos empezando en el punto bajo número 2. Ahí está, así vamos a tejer toda esta vuelta, así es como nos va quedando, así es como vamos a tejerlo hasta llegar al final. Aquí llegamos al final, tejí mis últimas 3 cadenitas, tejemos aquí los 3
puntos altos y en la cadenita número 3 vamos a tejer el último punto. Ahí está, de este modo queda terminada esta vuelta. Esta vuelta que sigue vamos a repetir 6 cadenas, 3 para el punto alto y 3 cadenas de separación. Damos la vuelta y en este espacio que tenemos aquí de 3 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos. 3 puntos altos, tejemos 3 cadenitas y vamos a tejer un punto alto en el punto número 2 de estos 3 puntos bajos que tenemos abajo. Tejemos 3 cadenas y 3 puntos altos en este espacio de 3 cadenas. 3 cadenas y un punto alto en el espacio de una cadena de la parte de abajo. 3 cadenas y repetimos aquí nuestro grupo de 3 puntos altos, 3 cadenas y nuestro punto alto en el punto número 2 de los 3 puntos bajos que tenemos en la parte de abajo. Entonces esta vuelta la vamos a tejer de este modo y aquí ya estamos terminando un motivo completito de arañitas. Como ven, así es como debe de ir quedando. Entonces pues así vamos a tejer toda esta vuelta. Bien, aquí llegué al final de la vuelta, tejí mi grupo de 3 puntos, 3 cadenas y vamos a tejer nuestro punto alto en la cadenita número 3. Aquí vamos a tejer nuestro grupo. Vuelta que sigue vamos a tejer una cadenita, damos la vuelta, en este mismo punto vamos a tejer un punto bajo y aquí en las cadenitas vamos a tejer un punto bajo enseguida para completar 2 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 3 cadenitas y vamos a tejer en este espacio de 3 cadenas un grupo de 3 puntos altos, una cadena de separación y en el siguiente grupo de 3 puntos altos en el siguiente espacio de 3 cadenas otro grupo de 3 puntos altos, 3 cadenas y aquí al lado del punto alto un punto bajo, encima del punto alto un punto bajo y al lado del punto alto otro punto bajo para completar 3 puntos. Repetimos 3 cadenas y volvemos a tejer esto de aquí que es el grupo de 3, una cadena y el grupo de 3. Así vamos a tejer esta vuelta. Bien, aquí llegamos al final de la vuelta, tejí mis 3 cadenitas y en estas 6 cadenitas que tenemos vamos a tejer un punto bajo y en la cadenita número 3 la buscamos y tejemos el último punto bajo. La vuelta que sigue vamos a tejer aquí una cadenita, damos la vuelta y en el mismo punto vamos a tejer un punto bajo. En la cadenita que sigue otro punto bajo y sobre estas 3 otro punto bajo para formar 3 puntos de cadena. Tejemos 3 cadenitas y en el espacio de una cadena entre un grupo de 3 y un grupo de 3 vamos a tejer 3 puntos altos, 3 cadenas, 5 puntos bajos, uno antes de estos 3, uno sobre cada punto y el otro al ladito del que tejemos, así de que aquí va a ir uno, el segundo encima del punto bajo, el tercero, cuarto y quinto aquí al ladito de este. 3 cadenas y repetimos aquí en el espacio de una cadena el grupo de 3 puntos altos. Esta vuelta que estamos tejiendo es la primera que tejimos, entonces ya de aquí solamente son repetir las vueltas hasta que tengan ahora sí que un pequeño espacio para tejer la parte de unas pequeñas cadenitas que vamos a agregar en esta justamente en la vuelta que sigue, en la vuelta número 2, para poder hacer la pequeña manguita. Entonces yo voy a tejer otro motivo completo como este y nos vemos cuando tengamos la vuelta número 2 del siguiente motivo para hacer el espacio de la manga. Bueno, aquí ya terminé lo que viene siendo 2 motivos, que viene siendo el que tejimos juntos y uno que yo avancé.
y entre estos dos motivos se forma uno aquí al ladito, así de que se nos forman 3. Entonces en la vuelta que les comento, esta sería la vuelta número 1 de esta de aquí de abajo. Es en donde vamos a hacer unas pequeñas aumentos en esta parte para que de aquí se vaya hacia acá un poquito. Solamente vamos a agregar un motivo aquí, que sería esta parte de aquí, para que tenga una pequeña manguita corta. Entonces en esa parte que nos quedamos de la vuelta número 1, aquí en la vuelta que nos correspondería deberíamos de tejer dos puntos bajos. Aquí vamos a tejer 3, vamos a tejer esta cadenita en este puntito que está al ladito de este punto. Vamos a tejer, o en este mismo punto, no importa, aquí vamos a tejer otra cadena en el mismo punto, más bien otro punto bajo. Así completamos 2 y una en el siguiente punto, para tener 3 puntos bajos y dejar este punto sin tejer, el número 3. Y ya de aquí vamos a tejer 3 cadenas. Todo esto es lo mismo, es tejer exactamente el mismo punto. Lo único que van a cambiar van a ser el inicio y el final, para que esta parte se abra. Entonces esto ya se lo saben. Esta es la vuelta número 2, que sería esta de aquí: 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos en el siguiente grupo de 3 cadenas y los 3 puntos bajos que nos corresponderían aquí en medio de estos 5 puntos bajos. Entonces voy a tejer de este modo y nos vemos al final. Aquí llegamos al final, tejí los últimos 3 puntos de cadena y aquí vamos a tejer nuestros puntos bajos. Tenemos 3 puntos bajos, pues en el punto número 2 vamos a tejer el primero, y en este último punto vamos a tejer 2, 1, y en el mismo punto el siguiente. Ahora aquí vamos a tejer 7 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a dar la vuelta, y de estos 2 puntos bajos que tejimos juntos, en el punto número 2 vamos a tejer un punto alto, 3 cadenas, y en estas cadenitas de 3 el siguiente grupo de 3 puntos altos, 3 cadenas, el punto alto en el espacio de una cadena, 3 cadenas, y aquí el siguiente grupo de 3 cadenas y punto alto en el punto número 2 de los puntos bajos que tenemos. Como les digo, esta puntada de todo en la parte de en medio de la prenda no va a cambiar. Lo único que vamos a hacer diferente son estos pequeños aumentos que vamos a tejer hacia el lado para la pequeña manga que vamos a formar. Entonces esta puntada sí la vamos a tejer hasta que lleguemos al final. Aquí terminé con mi grupo de 3 puntos altos. Ahora vamos a tejer 3 cadenas y ahora vamos a hacer 2 lazadas. Hacemos 2 lazadas y en el punto bajo, este último, vamos a tejer un punto alto doble. De este modo nos va a quedar del mismo lado que del otro que tejimos. 5 cadenas para nuestro punto alto y 2 cadenas de separación, lo que nos forman 7 puntos. Damos la vuelta y en este primer espacio de 3 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Una cadena de separación y en el siguiente espacio de 3 cadenas, 3 puntos altos, 3 cadenas, y aquí en el siguiente espacio de 3 nuestro primer punto bajo, en el punto alto punto bajo y en el siguiente espacio punto bajo. Ya aquí ya estamos repitiendo todas las vueltas y ya es continuar tejiendo de este modo nuestras 3 cadenas y toda la puntada igual. Entonces nos vemos al final de la vuelta. Aquí tejí mis 3 puntos de cadena en este espacio que tenemos aquí de 3 cadenas y este grupo de 7. En el primero vamos a tejer nuestro primer grupo de 3 puntos altos, una cadena.
aquí en este espacio el siguiente grupo de 3 puntos altos, 2 cadenas, vamos a tomar doble lazada para hacer un punto alto doble en la tercera cadenita, no mentira, en la quinta, 1, 2, 3, 4, 5, en la quinta cadena. Ahí está. Ahora para esta vuelta vamos a tejer una cadena, damos la vuelta y en este mismo punto vamos a tejer otro punto y otro punto bajo para completar 2 puntos bajos en el mismo punto. Tejemos 3 cadenas y vamos a tejer aquí en medio un grupo de 3 puntos altos, 3 cadenas. Y aquí vamos a empezar de nuevo con nuestros 5 puntos bajos. Ahí están nuestros 5 puntos bajos, pues así vamos a hacer toda esta vuelta hasta que lleguemos al final. Bien, aquí terminé con 3 cadenas. En este espacio vamos a tejer nuestro grupo de 3 puntos altos, 3 cadenas. Y aquí vamos a tejer un punto bajo y en la cadenita número 5 1, 2, 3, 4, 5 el siguiente punto bajo para terminar con 2 puntos bajos como en la vuelta anterior. Ahora aquí vamos a tejer una cadena, vamos a dar la vuelta, en este mismo punto vamos a tejer un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto para formar 2. Tejemos 3 cadenas y aquí vamos a tejer nuestro grupo de 3 puntos altos, 1, 2, 3, una cadena y en el siguiente punto el siguiente grupo de 3 puntos altos. Ahí está, así es como se va viendo. Como ven, aquí ya estamos formando una arañita completa y es lo que nos va a hacer una pequeña manga. Tejemos nuestras 3 cadenas y tenemos aquí que tener 3 puntos bajos. Esto ya se lo saben, así de que esto lo vamos a tejer de este modo y nos vemos al final de la vuelta. Aquí tejí mis 3 cadenitas y vamos a tejer en este espacio el grupo de 3 puntos altos, una cadena y el siguiente grupo de 3 puntos altos, 3 cadenas y tejemos nuestros 2 puntitos bajos en el último punto, los dos en el mismo lugar. Ahora aquí vamos a agregar 14 cadenitas. Sé que parecen muchas, pero es lo que debemos agregar aquí. Son 14 cadenas. Vamos a dar la vuelta y vamos a irnos para atrás en la cadenita número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí en esta cadenita número 10, ya se me volteó. Bueno, aquí no importa. Vamos a tejer el primer punto alto, otro punto alto en el siguiente punto, otro punto alto en el siguiente punto. Y ahí está, nos tienen que quedar estas 2 cadenitas sin tejer. Tejemos ahora 3 cadenas y aquí en este grupo, en este punto que tenemos aquí de los 2 que tejimos, vamos a tejer un punto alto. Tejemos ahora 1, 2, 3 cadenas y aquí en este espacio de 3 cadenas vamos a repetir un grupo de 3 puntos altos, 3 cadenas, aquí un punto alto, 3 cadenas y aquí el siguiente grupo de 3 puntos altos. Esto, como ven, ya es la misma puntada, es tejer exactamente lo mismo. Entonces aquí, aunque piensen que son muchas cadenitas, se ven muchas, pero tenemos que dar la vuelta. Entonces aquí estamos agregando lo que viene siendo para formar nuestra pequeña manga. Así, esto es como si fuéramos a tejer un top. Entonces esta es mi parte que tejimos al inicio, lo que viene siendo completamente recto. Aquí empezamos a hacerle un pequeño aumento y con esas cadenitas este sería el tamaño que nos va a quedar
de nuestra manga, una manga completamente chiquitita, así es como estamos dejando. Entonces aumentamos aquí 1 y 2 grupos de arañitas para nuestra manga. Entonces aquí en esta parte de aquí, en este último, recuerdan que en esta vuelta que tejimos 2 puntos bajos, pues aquí tenemos que agregar 7 cadenitas para la hora de que terminemos de tejer esta vuelta podamos tejer esto que tenemos aquí, que es el grupo de 3 y nuestro punto alto. Entonces con otro hilo, con otra bola de hilo, aquí van a agregar 7 cadenitas, solamente la mitad. Entonces para poder, yo ahorita lo voy a hacer de una vez, ya que estamos aquí, voy a cortar este hilo. Tengo otro hilo ahí, pero la verdad me da flojera sacarlo. Entonces aquí voy a tejer este mismo, nos vamos a ubicar aquí en el punto último. Y aquí vamos a acomodar 7 cadenas, no 14, obviamente no las 14, pero vamos a acomodar nuestras 7 cadenitas. Fijamos con una cadenita, esa no la contamos y contamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Hacemos una cadenita y jalamos, cortamos aquí el hilo y ahí está. Y esto sí hay que reforzar esta cadenita con un gancho más delgadito. Este es del 1,25 milímetros. Y lo vamos a pasar súper bien entre los hilitos para que no se nos vaya a salir. Ahí está. Y ya ahorita que terminemos esta vuelta, pues ya vamos a tener aquí esta pequeña base de 7 cadenas, que son las mismas que tejimos aquí. Entonces ya aquí ya voy a unir este pedacito de hilo, lo voy a unir y voy a continuar tejiendo todo igual y nos vemos enseguida. Bien, aquí llegamos ya casi al final, tejemos 3 cadenas. En este espacio de 3 cadenas nos toca tejer el siguiente grupo de 3 puntos altos. Tres cadenas. En este puntito que donde tejimos los 2 puntos juntos, en el primero, más bien en el último, tejemos el punto alto. Tejemos 3 cadenas. Vamos a tejer nuestros 3 puntos altos, el primero, en el siguiente punto, el siguiente, en el siguiente punto. Tejemos 3 cadenas y en el último punto vamos a tejer nuestro punto alto. Ahí está. Entonces ya de este modo tenemos los 3 puntos altos, los 3 puntos de cadena y el punto alto aquí. Y ya desde esta vuelta en adelante vamos a repetir ya todas las vueltas como lo estuvimos tejiendo en la parte de acá. Vamos a estar ya tejiendo completamente derecho hasta que tengan el ancho de su sisa, para que su manguita pueda, más bien para que su brazo pueda entrar fácil. Así de que aquí vamos a tejer una cadena, damos la vuelta, en el mismo punto vamos a tejer un punto bajo y aquí otro punto bajo. En el espacio de las cadenas vamos a tejer 3 cadenas y aquí en este espacio que tenemos aquí de este punto alto que tejimos, vamos a hacer nuestro grupo de 3 puntos altos. 1, 2, 3, una cadena y en el siguiente grupo de 3 cadenas nuestro grupo de 3 puntos altos. Tejemos 3 cadenas y aquí nos corresponde tejer el punto bajo, encima del punto alto el siguiente punto bajo y al ladito el siguiente punto bajo. Ahí está. De este modo vamos a tejer ya todas las vueltas, 3 cadenas y aquí el siguiente grupo de 3 puntos altos y aquí nos toca el grupo de 3 puntos altos, una cadena y aquí el grupo de 3 puntos altos. Así vamos a tejer esta vuelta hasta llegar al final.
Bien, aquí ya estamos llegando al final. Aquí vamos a tejer nuestro grupo de 3 puntos altos, una cadena, y aquí el siguiente grupo de 3 puntos altos. Tejemos 3 cadenas y aquí vamos a tejer un punto bajo, y en el punto número 3 el siguiente punto bajo. Ahí está, y aquí nada más es repetir las vueltas. Aquí nos toca tejer una cadena, giramos, en este mismo punto tejemos un punto bajo, en el siguiente punto tejemos otro punto bajo aquí, tenemos 3 puntos, tejemos 3 cadenitas y aquí en medio vamos a tejer nuestro grupo de 3 puntos altos, 3 cadenas, y ya vamos a repetir 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5, y ya de aquí ya es repetir absolutamente todas las vueltas. Esta vuelta sería la vuelta número 1, entonces ya de aquí es repetir todas las vueltas hasta tener el ancho de su sisa. Si ustedes van a tejer 40 centímetros en su sisa, pues van a tejer 20 centímetros nada más, porque con los otros 20 centímetros de la otra pieza que tenemos que tejer exactamente igual se va a completar lo de su sisa. Bien, miren, aquí terminé lo que viene siendo este pequeño espacio desde donde nos quedamos para formar una pequeña manga. Aún tenemos que dejar un pequeño espacio como de unos 5 centímetros más o menos antes de llegar a lo que viene siendo la separación del cuello. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer 20 centímetros para su manga, hay que terminar como en unos 15 centímetros para los últimos 5 centímetros tejer lo que viene siendo esta parte del cuello, hacerlo en redondo y hacer esta terminación para completar lo que vayan a necesitar para su manga. Entonces, de los motivos que les hayan salido de estos dibujitos, vamos a poner, lo vamos a dividir, ¿ok? A mí en este caso me salieron 10 motivos. Bien, entonces así como les digo, aquí tenemos que terminar para hacer la siguiente vuelta de lo del cuello. Tienen que terminar en la vuelta donde tenemos 5 puntos bajos, 3 cadenas y el grupo de 3 puntos altos, pero terminando aquí al inicio en la vuelta de 3 cadenas y un punto alto en el mismo punto, porque tenemos otra vuelta parecida a esta que son 5 puntos bajos y 3 cadenas y 3 puntos altos, que es esta de aquí. 3 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos bajos. En esa vuelta no, ok, tenemos que terminar en la vuelta que son 2 puntos altos en la orilla, en el mismo punto, 3 cadenas, 5 puntos, 3 cadenas y el grupo de 3. En esa vuelta es en donde tenemos que terminar para empezar a hacer ahora sí que lo del cuello. Entonces, una vez que terminamos aquí en esta vuelta, para empezar a formar el cuello vamos a cortar aquí el hilo, porque tenemos que comenzar de la parte del cuello. Entonces esto ya lo vamos a dejar así y nos vamos a enganchar en la cadenita. De aquí vamos a tejer, son las mismas puntadas, ok, es el mismo punto. Después de esta vuelta nos correspondería tejer un grupo de 3 puntos bajos, 3 cadenas, un grupo de 3, una cadena, un grupo de 3. Entonces nos vamos a ubicar aquí en el punto bajo número 3, que sería este de aquí, y aquí vamos a hacer nuestro punto bajo. Vamos a fijar con una cadenita y en este mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Un punto bajo en el siguiente punto, otro punto bajo, tejemos 3 cadenas. Y aquí pues lo que nos corresponde, que es el grupo de 3 puntos altos, una cadena y aquí el siguiente grupo de 3 puntos altos. Esto es lo mismo, las mismas puntadas que hemos tejido. Así lo vamos a tejer y llegando aquí al final de la parte de la manga nos vemos enseguida. Aquí ya estamos llegando al final. Vamos a tejer aquí nuestro grupo
de 3 puntos altos y aquí en este punto nuestro punto alto. Ahora vamos a tejer ahora 6 cadenas, damos la vuelta y tejemos aquí nuestro grupo de 3 puntos altos, 3 cadenas y aquí en medio nuestro punto bajo. Esto, como ven, es todo igual, es la misma puntada. Aquí nos toca el siguiente grupo de 3, así lo vamos a tejer hasta que lleguemos aquí. Nos vemos enseguida cuando estemos en este punto de una cadena. Aquí ya estoy llegando en donde les comento, en la cadenita. Tejí aquí mi grupo de 3 puntos altos, mis 3 cadenas. Vamos a tejer aquí en esta parte en donde tenemos el marcador. Recuerden que en el marcador tenemos los 2 puntos bajos, las 3 cadenas, así de que aquí vamos a tejer en este espacio de aquí. No vamos a llegar hasta acá, así de que aquí tenemos nuestro grupo de 3 puntos altos. Vamos a tejer aquí 2 cadenitas y en este espacio de una cadena vamos a tejer un punto alto de 3 sacadas, pero llegamos al punto número 2 sin terminar y nos vamos al primer punto alto de estos 3 que tenemos y tejemos un punto alto sin terminar. Tenemos 3 puntos en el gancho y los pasamos todos juntos. Entonces esto nos va a quedar así. No tejimos aquí, ok, esto se va a quedar así en ese punto de ahí. Ahora vamos a tejer 5 cadenas, damos la vuelta y en este espacio de aquí vamos a tejer un grupo de 3 puntos altos, una cadena y aquí el siguiente grupo de 3 puntos altos. Tenemos que terminar en los mismos puntos, en las mismas vueltas, para que les quede exactamente igual estas puntadas y no se me vayan a complicar a la hora de hacer las separaciones, ¿ok? Entonces ya aquí terminé esto y ya tejemos normal nuestras 3 cadenas. Aquí nos toca tejer un punto bajo, sobre el punto alto otro punto bajo y al ladito otro punto bajo. Y ya vamos a completar todas estas vueltas del mismo modo y llegamos aquí al final y nos vemos enseguida. Bien, entonces aquí la vuelta que nos corresponde sería tejer, nos correspondería tejer aquí un punto bajo y en la cadenita número 5 un punto bajo también. Y ya aquí vamos a seguir tejiendo los mismos puntos, simplemente lo que va a cambiar va a ser esta pequeña parte para hacer un pequeño borde al cuello. Así de que aquí nos toca tejer una cadena, giramos en el mismo punto, tejemos un punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo. Todo esto es tejer exactamente lo mismo, 3 cadenas y aquí nuestro grupo de 3 puntos altos. Todo esto lo vamos a tejer de este modo hasta que lleguemos de nuevo a la parte del escote en donde vamos a seguir con las disminuciones. Aquí llegué al final, tejí mi último grupo de 3 puntos altos y aquí tenemos las 5 cadenitas con las que subimos, así de que aquí vamos a tejer 2 cadenitas y un punto alto en la segunda cadena. Vamos a tejer aquí nuestro punto alto, vamos a subir aquí inmediatamente con 3 cadenitas, damos la vuelta y en este espacio de 2 cadenas que separamos vamos a hacer 2 puntos altos nada más para completar 3 con la que acabamos de subir. Vamos a tejer una cadenita y en el siguiente espacio tejemos nuestro grupo de 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Tejemos 3 cadenas y ahora nos toca la vuelta de 3 puntos bajos sobre los 5 puntos bajos que teníamos en la vuelta anterior. 3 cadenas y repetimos el grupo de 3, el grupo de 3 y esto ya se lo saben, es terminar del mismo modo como hemos terminado todas las vueltas anteriores. Lo único que les estoy explicando es esta parte del cuello. Entonces nos vemos cuando terminemos esta vuelta.
y nos vemos de nuevo en esta parte de aquí. Bien, aquí ya llegué de nuevo a la parte del cuello. Aquí atrás pues he estado haciendo las vueltas como nos corresponden para irnos completamente derechitos. Entonces aquí, antes de llegar a este espacio, recuerdan que aquí tejimos el punto alto y los dos puntos altos seguiditos, así de que aquí tejemos el último grupo de 3 puntos altos, tejemos 3 cadenas. En este espacio de una cadena vamos a tejer un punto alto, tejemos una cadena, y en el grupo en la cadenita número 3 de estas que subimos vamos a tejer un punto alto también. Ahí está. Y aquí ya la vuelta que sigue es la última que vamos a tejer para esta parte del cuello, así de que aquí vamos a tejer 3 cadenitas, damos la vuelta, tejemos una cadena de separación que nos hacen 4. En este espacio de 3 cadenas vamos a tejer un punto alto y nos vamos a pasar directamente a este grupo de aquí con nuestro grupo de 3 puntos altos. 1, 2, 3, una cadena, y aquí nuestro siguiente grupo de 3 puntos altos. Ahí está, de este modo nos va a quedar, y ya con esto vamos a terminar esta vuelta. Y esta vuelta de la parte del cuello la vamos a terminar hasta aquí. Es la última vuelta que vamos a tejer. Ya al final, a toda esta parte de aquí del borde del cuello le vamos a dar una puntada, también a la parte de la manga, y es lo que vamos a tejer para la parte del cuello. Entonces, esto mismo que les acabo de mostrar, estas puntaditas que acabamos de hacer aquí para disminuir y hacerle un borde, y estas mismas puntadas, estos mismos puntos que les acabo de mostrar en esta parte de aquí, lo vamos a hacer también del otro lado, así de que cortan su hilo, se enganchan en este mismo punto y vamos a empezar a tejer lo mismito que tejimos de este lado, se va a tejer de este lado de acá. Entonces, una vez que tengamos eso, damos como terminada la parte de este pequeño canesú, si se puede llamar de este modo, es un pequeño canesú. Hacemos la otra pieza para unir las dos y empezar a tejer la parte de abajo. Entonces ya la vuelta que sigue es la última que vamos a tejer. Vamos a hacer aquí una cadena, nos pasamos al siguiente punto y vamos a tejer en este punto de cadena, no, en el que sigue, en este punto alto, vamos a tejer aquí otro punto sin terminar y los pasamos los 3 juntos. Tomamos hilo y aquí tenemos 3 cadenitas, vamos a tejer aquí 1, 2, 3 puntos. Vamos a tejer 3 medios puntos altos. Sobre cada uno de estos puntos vamos a tejer lo mismo, 3 medios puntos altos, sería 1, 2 y 3. Aquí tejemos 1, 2 y 3 y nos pasamos al siguiente espacio con 1, 2 y 3 puntos, y aquí vamos a repetir un medio punto alto sobre cada uno de los puntos altos que tenemos en la parte de abajo. Entonces así es como vamos a terminar esta vuelta para poder unirnos a la parte de atrás de la siguiente pieza, y esto mismo que acabamos de tejer lo vamos a tejer también de este lado. Los mismitos puntos cortan su hilo, se enganchan aquí a la mitad de estos 5 puntos bajos y vamos a tejer los mismos puntos que acabamos de tejer acá. Bueno, aquí terminé de tejer mis 2 piezas, así quedaron completamente terminadas, una pieza de la otra. Esa es mi parte de mi manga, aquí está lo del cuello, esta es la parte de abajo. Ahora, así como tejimos este pequeño borde aquí arriba, que le tejimos una vuelta de medio punto alto, también se lo vamos a tejer a esta parte de aquí. Desde aquí de abajo vamos a ir poniendo puntos. Por ejemplo, aquí tenemos 3 puntos, vamos a poner 3 puntos bajos, vamos a poner puntos bajos, aquí vamos a poner otro. Ahora sí que vamos a ir acomodando los puntos hasta llegar a esta parte de aquí. Aquí a la manga no le vamos a poner puntos bajos porque esto va completamente así abierto y aquí lleva otra puntada. Entonces vamos a hacer una vuelta completita de puntos bajos desde este lado hasta aquí. También en esta parte de aquí
de atrás, a toda esa vuelta le vamos a dar una vuelta de puntos bajos para poder unirnos con mayor facilidad. ¿Y cómo vamos a unir nuestra pieza? Vamos a tomar un hilito de esta parte de aquí, vamos a tomar el primer hilito completamente, los dos hilitos para que quede con bien reforzado, y vamos a tejer un punto de cadena, y ya los demás lo vamos a hacer como hemos tejido la mayor parte de las prendas aquí en el canal. Vamos a tomar un hilito, solamente uno, pasamos por arriba de nuestro hilo, tomamos un hilito de este lado, pasamos por el primero y después por los tres, y así vamos a tomar un hilito solamente de esta trencita que tenemos, tomamos uno, pasamos por arriba, tomamos otro de este lado, pasamos por el primero y después por los tres, y de este modo nos va a quedar unida nuestra pieza, nos va a quedar en forma de trencita toda esta parte de la unión, queda completamente plano, no quedan bordes, y así es como nos va a quedar. Entonces estos hilitos ya al final los vamos a esconder, y así es como nos va a ir quedando. Voy a unir toda esta parte hasta llegar aquí, y una vez que lleguemos aquí vamos a unir también del otro lado del hombro, y como les comento, vamos a darle una vuelta completita de puntos bajos a todo el borde de nuestro pequeño canesú, de nuestro pequeño top, hasta que lleguemos aquí a estas curvitas que añadimos. Recuerdan que hicimos unos pequeños aumentos también aquí, y ya que tejamos esto y también del otro lado de la pieza los puntos bajos, lo vamos a unir todo esto del mismo modo como estamos uniendo esta parte de aquí. Bien, en esta parte de aquí ya terminé de tejer completamente, o más bien de unir completamente las dos piezas. Es así como ha quedado. También de la parte de aquí de arriba, así es como queda completamente plano. Y aquí a la parte de la manga lo único que es tejerle es una vuelta de puntos bajos y este punto de abanico. Ya se lo tejí a esta y a esta manga, pero lo dejé libre porque lo vamos a hacer juntos aquí en el cuello, para que vean cómo se va a hacer. Para esto me estoy cambiando un gancho del número 2 milímetros para que quede muchísimo más fino esta parte del tejido. Nos vamos a enganchar en cualquiera de los extremos del cuello y vamos a tejer una vuelta completa de puntos bajos. Vamos a enganchar aquí nuestro hilo, tejemos una cadenita para fijar y una cadenita de más. Y ahora sí, en cada uno de los puntos vamos a tejer un punto bajo. Pueden mantenerse con el gancho que estén tejiendo. Yo lo quiero tejer de este modo para que me quede más finita la parte del cuello. Y vamos a ir poniendo puntos bajos a consideración, como ustedes lo quieran. Yo aquí estoy acomodándolos, en cada punto alto que tengo estoy acomodando 2 y me paso al siguiente. En este punto donde tejíamos las 6 cadenas voy a tejer 3, 1, 2 y 3 y me paso al siguiente punto. De este modo vamos a ir acomodando los puntos bajos hasta que demos toda la vuelta a la parte del cuello, hasta que lleguemos acá. Aquí llegué al final de la vuelta. Vamos a tejer un punto deslizado en la primera cadenita que tejimos, y ya por último, para terminar con la parte del cuello, esto mismo que acaban de tejer aquí es lo que vamos a tejer en la parte de las mangas. Aquí vamos a tejer una cadenita y un punto bajo en el mismo punto. Vamos a contar 1, 2 y 3 puntos, y aquí en el punto número 3 vamos a tejer puntos altos sencillos. Sacamos por el primero, sacamos por los primeros 2 y luego por los primeros 2. Vamos a tejer 5, todos en el mismo punto. Vamos a pasar 3 puntos, más bien vamos a pasar 2 puntos, 1 y 2, y en el punto número 3 vamos a tejer punto bajo. Y repetimos, tomamos hilo
y contamos 1, 2 y en el punto número 3 vamos a tejer de nuevo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Contamos 1, 2 y en el punto número 3 hacemos punto bajo. De este modo vamos a tejer toda la parte del cuello hasta que lleguemos aquí y lo mismo vamos a tejer en las mangas. Aquí llegué a mi último abanico. Vamos a hacer un punto deslizado en la cadenita que tejimos. Hacemos el punto deslizado, tejemos una cadenita, jalamos y cortamos el hilo. Ya este hilito se puede esconder por la parte de aquí de atrás. Entonces, una vez que tenemos esto, así es como queda terminada la parte de arriba de la blusa. Esto vendría siendo todo de nuestro canesú, de nuestra prenda. Así es como queda. Aquí me acabo de terminar prácticamente ya todo el rollo. Los 150 gramos es la primera bola que me termino. Y ahora ya vamos a empezar con la puntada de la parte de abajo. Entonces, para eso nos vamos a ubicar en uno de los costados, que fue en donde hicimos las uniones, y ya me voy a pasar al otro gancho con el que estábamos tejiendo, o quizá teja con este que es del número 3 milímetros ya la parte de abajo. Es una puntada muy flojita la que lleva. Voy a ver con cuál de los dos me acomodo mejor para la parte de abajo. Y para la siguiente puntada vamos a hacer una vuelta completita de medio punto alto a todo el borde de la blusa. Vamos a tejer aquí, hacemos una cadenita y 2 y vamos a ir pasando puntitos y vamos a ir tejiendo medio punto alto sobre cada uno de los puntos. Creo que sí voy a tejer con esta porque quiero ver con cuál me siento más cómoda para tejer la blusa. No, sí voy a tejer con este mejor. Voy a tejer con el de 2,5 milímetros. Con este. Y vamos a tejer medio punto alto sobre cada uno de los puntos. Por todo esta parte, escondiendo esta colita esta colita que tenemos abajo. Aquí tenemos, ahora sí que vamos a ir acomodando los puntos, que no queden muy amontonados pero tampoco muy separados. De este modo vamos a ir tejiendo todo el borde. Aquí tenemos, voy a aplicar 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos altos, y aquí ya tejo mi punto siguiente. Así voy a ir acomodando todo este borde hasta que lleguemos de nuevo aquí. Aquí llegué al final de la vuelta. Vamos a tejer un puntito deslizado en la primer cadenita que tejimos. Ahora vamos a tejer aquí 1, 2, 3 cadenitas de separación. Perdón, vamos a tejer 3 cadenas y una de separación. Ese es nuestro primer punto alto. Ahora vamos a pasar una cadena, 2, y en la cadenita número 3 vamos a tejer un punto alto. Nos pasamos a la cadenita que está atrás y vamos a tejer otro punto alto. Vamos a tejer un punto cruzado. Tejemos una cadena, pasamos un punto, 2, y en la cadenita número 3 vamos a tejer un punto alto. Nos vamos a la de atrás y tejemos otro punto alto. Tejemos una cadena, pasamos 1, 2 y 3, y en la cadenita número 3 tejemos un punto alto, y en la cadenita número 2 tejemos el siguiente punto alto. Hacemos una cadena de separación y de este modo vamos a repetir esta vuelta. Vamos a tejer este punto hasta que lleguemos de nuevo aquí al inicio.
Bien, aquí ya llegamos al final de la vuelta. En estos 4 puntos altos que tejimos vamos a tejer aquí mi último punto cruzado, el punto de cadena y vamos a tejer el punto alto en este espacio de aquí, pasándonos este punto alto, así de que aquí en esta cadenita tejemos el punto alto y nos vamos a enlazar en la tercera cadena con punto deslizado. Ahí está, y así se termina esta vuelta. Y la vuelta que sigue vamos a repetir la vuelta de abajo, así de que aquí nos vamos a deslizar al espacio de una cadenita. Ahí está, vamos a tejer aquí una cadena, tomamos hilo en el mismo punto, medio punto alto, y en cada uno de los puntos vamos a tejer medio punto alto. En el punto alto tejemos punto alto, aquí también punto alto. En el espacio de cadena tejemos medio punto alto. Vamos a tejer toda esta vuelta de este modo hasta que lleguemos de nuevo aquí. Aquí llegamos al final de la vuelta. Vamos a cerrar en la primera cadena con un punto deslizado. Y para la vuelta que sigue ya vamos a tejer la puntada de la blusa. Vamos a tejer aquí una cadenita y un punto bajo en el mismo punto. Y vamos a tejer 5 cadenas, y en la cadenita número 4, 1, 2, 3, 4 vamos a tejer punto bajo, 5 cadenas. En la cadenita número 4, 1, 2, 3 y 4 punto bajo. Toda esta vuelta la vamos a tejer de este modo, 5 cadenas y un punto bajo en el punto número 4. Aquí llegamos al final de la vuelta. Voy a tejer los últimos 5 puntos de cadena y vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadenita que tejimos. En este mismo punto vamos a tejer 3 cadenas y aquí también vamos a tejer 2 puntos altos. 2 puntos altos. Inmediatamente en el siguiente espacio de 5 cadenas vamos a tejer un punto bajo y 5 cadenas. Y en el siguiente espacio de 5, cadenas, otro punto bajo. 5 cadenas y el punto bajo. Inmediatamente en este punto bajo de la vuelta anterior, aquí adentro, vamos a tejer 2 puntos altos en este mismo punto. 1 y 2. Una cadena y en el mismo punto 2 puntos altos. Tejemos punto bajo en el siguiente espacio de 5 cadenas y así nos va a quedar, y ya repetimos las 5 cadenas de nuevo y punto bajo en el siguiente arquito de 5 cadenas, y vamos a repetir este punto. En el punto bajo que tenemos de la vuelta anterior, aquí vamos a repetir los 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Así vamos a tejer esta vuelta. Bien, aquí llegué al final de la vuelta. Tejí mi último grupo de abanico. En este último espacio de 5 cadenas voy a tejer punto bajo, y aquí recuerden que tejimos 3 cadenas, pues en ese mismo punto vamos a tejer los últimos 2 puntos altos que nos hacen falta. 1, 2, una cadena de separación, y vamos a tejer en la tercera cadenita un punto deslizado. Ahora nos vamos a pasar a este punto que nos deslizamos hacia atrás, perdón, a este punto de cadena. Tenemos que estar sobre la cadenita y aquí vamos a empezar a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo en el espacio de 5 cadenas, 5 cadenas y punto bajo en el punto de cadena que tenemos de los abanicos aquí, y así vamos a repetir las 5 cadenas, punto bajo en el espacio de las 5 cadenas, 5 cadenas nuevamente
y punto bajo en el espacio de una cadena del abanico. Esta vuelta que estamos tejiendo es esta de abajo de las 5 cadenas, entonces en la vuelta que sigue, en este punto que iniciamos, vamos a tejer en ese mismo punto las 3 cadenas y el punto alto, y punto bajo estaríamos repitiendo la vuelta número 2, que son la vuelta de los 5 puntos altos, el abanico en el punto bajo, y así vamos a ir tejiendo más o menos un aproximado como de unos 10 o 15 centímetros, porque de ahí vamos a ir aumentando lo que viene siendo, en vez de 5 cadenas, después vamos a tejer 6 cadenas y vamos a agregar más puntos altos en el abanico para que la blusa tenga un poquito de más de caída y vaya abriéndose en la parte de la cintura. Si no quieren ustedes tejer aumentos, se van tejiendo ya esta puntada hasta el largo que ustedes decidan hacerlo. Yo voy a tejer un aproximado como de 10 centímetros más o menos, 15 centímetros, para mostrarles la siguiente puntada. Bueno, miren, aquí tejí lo que viene siendo un aproximado de 10 centímetros desde la vuelta en la que nos quedamos hasta la parte en donde empezamos a hacer esta puntada. Tejí 11 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas completas de este punto de abanicos, que en total serían 18 vueltas. Entonces ahora sí voy a cambiar de gancho. He estado tejiendo con este, como saben, el 2,5 milímetros. Ahora nos vamos a cambiar a un gancho del número 3 milímetros para que la puntada tenga una caída como que más suelta, como que más flojita, y la puntada abra. Y vamos a empezar a tejer 6 puntos de cadena, así de que nos vamos al espacio de atrás y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Nos pasamos al siguiente espacio con punto bajo, 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí en medio nuestro punto bajo, 6 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, punto bajo. De este modo vamos a tejer estas vueltas. Bien, aquí llegué al final de la vuelta. Vamos a enlazarnos en este punto de aquí con un punto deslizado. Ahora para la vuelta que sigue, y ya para todas las vueltas, si quieren ya tejerlo de este modo, el largo que ustedes quieran su blusa, yo me voy a mantener ya con estas 6 cadenitas y con el abanico de 6 puntos altos. Pero si ustedes quieren que esta parte de abajo les quede más amplia, pueden seguir tejiendo después de un espacio, de un borde como de unos 10-15 centímetros, separar después con 7 cadenitas para que cada vez su blusa les quede más ancha o más amplia de la parte de abajo. Aquí subimos con 3 cadenas y vamos a tejer en este mismo punto 2 puntos altos, 1 y 2, y punto bajo en el siguiente arquito que tenemos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y aquí el punto bajo. Inmediatamente en el siguiente punto bajo vamos a tejer nuestro grupo, espérame que acá, y aquí vamos a tejer 6 puntos altos, 1, 2, 3, una cadena, y en este mismo punto 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y punto bajo en el siguiente punto de 5 cadenas, 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí punto bajo. Y ya vamos a repetir de nuevo este abanico que tenemos aquí. En esta parte de abajo estábamos tejiendo 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos.
Ahora nos vamos a mantener con 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos y las 6 cadenas de separación, y así ya vamos a tejer todas las vueltas hasta el largo de la blusa. Aquí vamos a tejer, ya que cerremos, nuestros 3 puntos altos que nos hacen falta, una cadena, y cerramos en la tercera cadena con punto deslizado. Bueno, aquí tejí después del punto en el que nos quedamos cuando cambié de gancho, y en el aumento de 3 puntos altos, cadena y 3 puntos altos, tejí 10 vueltas más, que contando la vuelta de las cadenitas serían 20. Hasta ahí me voy a quedar. Ya este es el largo que yo necesito para mi blusa, así de largo es como lo quiero. Entonces ya ahorita, si ya no van a tejer más vueltas, nos tenemos que quedar en esta parte donde tenemos el punto alto, las cadenitas y el punto alto, para terminar una vuelta con puntos bajos. Aquí, para tejer la vuelta de los puntos bajos, me voy a cambiar al gancho del 2,5 y simplemente vamos a tejer una vuelta de puntos bajos. Tejimos una cadena, en el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo, en el siguiente punto, punto bajo, en el siguiente punto, punto bajo, y en la parte en donde tenemos las 5 cadenitas vamos a entrar y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, y nos pasamos directamente al siguiente espacio del abanico y tejemos 1, 2, 3. En este espacio que tenemos aquí vamos a tejer un picot, así de que aquí en el espacio de una cadena tejemos un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. En el punto alto primero que tejimos hacemos un punto deslizado y continuamos tejiendo puntos bajos, 1, 2, 3, 4, y ya nos pasamos a las cadenitas y de nuevo vamos a tejer esto mismo de aquí. En las cadenitas estoy tejiendo 6 puntos bajos, ahí están 6, y continuamos en el abanico con nuestros 3 puntos bajos, 1 aquí dentro de la cadenita que tenemos, y tejemos 3 cadenas. En el primer puntito vamos a hacer un punto deslizado, metemos en estas 2 cadenitas y tejemos punto deslizado y continuamos con nuestros puntos bajos. De este modo vamos a terminar toda la parte de abajo hasta que lleguemos de nuevo aquí al inicio, y con esto terminaríamos por completo con nuestra blusa. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Yo soy Eli Conrib, nos vemos la siguiente semana con un proyecto nuevo. Bye.